Buenos días a todos. Los saluda Natalie Triana de la Federación Interamericana del Cemento, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Desde la Federación les damos la bienvenida a la herramienta Webinars FICEM Conectando Conocimientos en la Era Digital. En este momento tenemos más de 190 inscritos de 19 países de la región. Como todos sabemos, el nuevo coronavirus ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional, llevando a los gobiernos a tomar decisiones drásticas con respecto al funcionamiento de diferentes sectores, entre ellos el de la construcción. El cierre casi total de las plantas de producción de cemento, una situación nunca antes vista, ha llevado a la industria a desarrollar nuevos protocolos para la óptima reactivación de operaciones, manteniendo siempre como prioridad la salud y la seguridad de empleados, clientes, proveedores y comunidades. El día de hoy tenemos el webinar titulado COVID-19 y la seguridad en la industria del cemento, que será dictado por el señor Ricardo Pareja Soto, líder de innovación FICEM. Ricardo Pareja es magíster en medio ambiente de la Universidad de Santiago de Chile, es auditor líder ISO 14001 y tiene estudios de posgrado en seguridad minera, servicio de geología y minas de Chile. Entre el año 1998 y 2007 fue coordinador ambiental de la FARC Chile y el año 2007 al 2010 se desempeñó como líder de seguridad y salud ocupacional en esta misma empresa. Del año 2010 al 2016 ocupó el cargo de gerente de sustentabilidad en Cementos Melón como responsable de la gestión de medio ambiente, coprocesamiento y seguridad laboral para las operaciones de esta empresa. Desde el año 2016 se ha desempeñado como líder del proyecto de la hoja de ruta FICEM hacia una economía baja en carbono y actualmente es el líder de innovación FICEM. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final dejaremos un espacio para que el señor Ricardo Pareja las responda. Ricardo, bienvenido y muchas gracias por tu disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Te paso la palabra. Ok, bueno, buenos días, para todos. ¿Me puedes confirmar, por favor, Natalie, si se está escuchando y viendo la proyección de mi computador? Sí, se escucha perfecto y se ve todo bien. Muchas gracias. Bien, gracias por la presentación, Natalie, y por la oportunidad de hablar de un tema que siempre me ha apasionado, que es la seguridad y la salud ocupacional, y como mostraba Natalie, en mi experiencia previa a estar en FICEN, fue uno de los roles que me tocó desempeñar y que creo que más satisfacciones, pero también más desafíos se plantean, porque cuando la salud y la seguridad de nuestros trabajadores depende de cuán proactivo y cuánta metodología correcta implementemos, sin duda hace que la labor sea mucho más compleja, mucho más satisfactoria, pero mucho más desafiante. Acepté con gusto esta oportunidad de poder hacer esta presentación de los efectos del COVID-19 en la producción de cemento, porque creo que lo que hoy día estamos viendo va a poner a prueba gran parte de todo lo que queremos de desafiar como innovación en nuestra industria. Va a acelerar muchos procesos y creo que va a generar muchos procesos de cambio. Sin duda, ese tipo de oportunidades bien aprovechadas hacen crecer a la industria, pero también el quedarse con los paradigmas del pasado podría ser una muy mala estrategia. Para partir, quiero hacer un par de reflexiones. La primera, que para esta presentación y he aprovechado la posición que me entrega FICEN de conocer la industria en toda Latinoamérica. En estos últimos 3 años he recorrido prácticamente el continente completo y he conocido muchas de las plantas y los liderazgos y la gestión que hacen las empresas para mejorar el bienestar de sus trabajadores y de sus comunidades donde operan. Por lo cual esta presentación, el valor que tiene, yo creo, el enriquecimiento que se le dio está fundamentalmente más que en mi experiencia, en haber podido recoger en un corto plazo de tiempo la experiencia de 6, 7 líderes de la región asociados a los temas de operaciones, seguridad y estrategia, para con ellos entender cómo están abordando estos temas y con esa experiencia poder hacer algo que siempre hemos dicho en esta industria. No necesitamos inventar muchas veces de nuevo la rueda, pero sí necesitamos acelerar el conocimiento, y sin duda hoy día es uno de los momentos que este tipo de frase toma mucho más
más relevancia. Y el segundo comentario que he robado, por decirlo así, de la OMS, y obviamente este comentario habla que no existe una bola de cristal. O sea, en esta presentación no vamos a poder encontrar qué exactamente va a pasar. Si lo supiera, como dicen los economistas, no estaría acá. Y en la práctica, lo que se va a hacer en esta presentación es fundamentalmente observar cómo hemos hecho la gestión de seguridad y cómo esta gestión podría estar viviendo cambios de escenario asociados a la crisis del COVID. La OMS dice, hace pocos días atrás, debemos reconocer que no hay victoria rápida, la complejidad y la incertidumbre están por venir. O sea, hoy día estamos arriba de la ola, viviendo este proceso, no sabemos cómo va a reventar esta ola, sí sabemos que el no actuar puede ser muy complejo, el sobreactuar también puede ser muy complejo, y en realidad vamos a estar navegando por un periodo de tiempo en incertidumbre que va más allá, obviamente, de la industria del cemento, que va más allá de nuestro puesto de trabajo, que hoy día lamentablemente están comprometiendo la salud de nuestros países, de nuestro planeta finalmente. La presentación va a buscar responder 3 preguntas y cerrar con una serie de recomendaciones. Estas 3 preguntas que estamos buscando responder son: ¿por qué el COVID es un desafío para nuestra industria? Recomendaciones sanitarias, o sea, ¿qué se ha podido catastrar como FICEN de lo que se está haciendo para abordar este nuevo riesgo, un riesgo biológico que no lo teníamos incluido como concepto? Los riesgos biológicos no son parte de nuestras actividades rutinarias, no así quizá un hospital o otro tipo de actividades, pero en nuestro caso era un riesgo bastante desconocido, los riesgos biológicos, y este del COVID, que además no se tiene claridad cómo interactúa con nosotros, incrementa la dificultad de su gestión, así que estamos recogiendo recomendaciones generales y algunas que ya son específicas, y un nuevo mapa, un desafío quizá, esto es un tema en desarrollo, ¿cuál va a ser el nuevo mapa de riesgo de la producción de cemento? Son parte de las preguntas que vamos a buscar responder en este webinar. La Organización Internacional del Trabajo dice, para partir la presentación, el mundo del trabajo se está viendo profundamente afectado por esta pandemia mundial. Y creo que aquí, en esta segunda frase, mezcla lo que ha empezado a ser un consenso de cómo enfrentarla. Además de la amenaza para la salud pública, la interrupción económica y social amenaza los medios de vida y bienestar del largo plazo de millones. O sea, aquí se intersectan 2 curvas que hoy día no son enemigas, no compiten. La curva de cómo frenamos la pandemia, pero la curva de cómo no destruimos la economía. Ambas por sí solas, abordar solo una, quizás el efecto sería más destructivo que abordarlas en conjunto. Y ya la OIT, que es el organismo del trabajo, que tiene los liderazgos más fuertes quizás en los temas de seguridad y salud, sabe que también mantener el trabajo es una necesidad. Entonces vamos a tener que caminar, vamos a tener que transitar tratando de manejar las 2 curvas y no solo con una preocupación focalizada en una de ellas. Estadísticas, no quiero cargarlos con estadísticas del COVID porque prácticamente hoy día uno prende la televisión, la radio, como dicen por ahí hasta el microondas, y aparecen estadísticas del COVID, está totalmente inundada de información, pero de las más relevantes, que hoy día ya la curva ha llegado prácticamente a los 5 millones de personas en el mundo contagiadas, y lamentablemente que el número más complejo, la mortalidad ya ha alcanzado a 323.000 personas. Lo preocupante es que esto es un periodo de 4 meses, porque quizás estos números en una población de 7.500 millones de habitantes podría ser no relevante, pero la curva de crecimiento obviamente y las proyecciones futuras es lo que hacen este tema más desafiante y entregan parte de la complejidad. Aquí está el mapa de los contagiados, lo hemos conversado muchas veces con María José, y conocemos nuestra realidad incluso en Latinoamérica. Las estadísticas no son nuestro capital. Continentes como Latinoamérica, África, Asia, no gozan de buenas estadísticas, y esta foto obviamente puede tener hoy día 2 grandes debilidades. Uno, que no contamos con buenas estadísticas en forma rutinaria, y en este caso no es la excepción, y que además, como planteaba Aniceto hace un par de webinars de FICEN atrás, además el virus genera contagio y no necesariamente enfermedad. Así que mucha gente asintomática, no se sabe cuánto es el porcentaje, pero podría ser 60% de personas asintomáticas hoy día están contagiando
o están contagiados y no lo sabemos. Entonces, esta cifra solamente hay que mirarla con visión de inventario de lo que estamos captando, pero nuevamente se hace cargo de debilidades estadísticas que siempre hemos tenido y que en este caso no sería la excepción. Ahí está el ranking también de los países que más contagio tienen a la fecha. La curva que sí yo creo que no adolece de tanto, y lamentablemente de tanta déficit estadístico, es de las personas muertas. Ahí vemos los puntos concentrados. Y es sorprendente cómo hoy día nos hemos topado con economía en desarrollo, economías desarrolladas o países pobres, todo enfrentando un nivel de una tasa de fatalidad alto, lo que habla que esta pandemia en realidad ha sido global y por lo cual ya se considera en los últimos 100 años un evento nunca visto y un evento que vamos a tener que enfrentar con bastante dificultad porque no tenemos grandes directrices para abordarla. Hoy día son 323 las fatalidades y como todos saben esto parte en Asia, pasa por Europa y hoy día vamos a ser el continente afectado eh, y eso obviamente va a ser amplificado en nuestra realidad porque como escuchábamos a representantes de la industria del Perú y de otros países en actividades de FICEN, lamentablemente nuestros sistemas hospitalarios en los países de Latinoamérica sin esta pandemia ya estaban sobrepasados y obviamente desde el día uno de esta pandemia ya la respuesta es bastante débil, lo que se considera una vulnerabilidad para enfrentar este tipo de eventos. Así que en Latinoamérica, la historia que ha vivido Europa incluso podría ser una peor historia. Se está desarrollando y esperemos que no sea así, esperemos que los meses que hemos tenido de holguras con respecto a lo que le pasó a Asia o Europa nos haya ayudado a implementar medidas para paliar la respuesta a esta emergencia, pero eso es una película que está en desarrollo y obviamente, como les dije, no hay una bolita de cristal para entender cómo nos va a ir en Latinoamérica. Acá está el zoom de lo que es Latinoamérica, o sea, de algunos países de Latinoamérica, los que están liderando el número de contagios. El primer contagiado llega a Latinoamérica en Brasil el 26 de febrero, o sea, cuando ven la curva total del COVID, que parte en diciembre, enero de este año, vemos que a Latinoamérica llega prácticamente 2 meses después, el primer caso, e incluso podemos ver que prácticamente hasta abril los contagiados eran bastante pocos y se nos dispara la curva en mayo y lamentablemente es fácil ver esa curva y proyectar que junio y los días que nos quedan de mayo no serán un buen periodo para nuestra región. Además contamos ya con experiencia estadística de cómo enfrentó esto, cómo vivieron estos casos países como Italia y España y obviamente no vamos a tener buena historia y lamentablemente estas semanas que estamos viviendo debieran ser de las más complicadas. La otra curva, y que también hablaba la OIT, son las curvas y las proyecciones asociadas al crecimiento. Sin duda el crecimiento no es solo una variable puramente económica. Hoy día, o el no crecimiento va a significar hambre, va a significar peor respuesta a los temas médicos, va a significar no poder erradicar la pobreza. Hoy día en Latinoamérica tenemos países con 70% de déficit de vivienda. Se está haciendo un esfuerzo por los gobiernos y por la sociedad en ir erradicando esos números, pero sin duda esta pandemia nos va a devolver atrás en esos números y quizás lo que esperábamos tener de mejoramiento de calidad de vida incluso sea un empeoramiento y pasa a ser una línea basal de deseo lo que pasaba hace un año atrás en lo que es vivienda, empleo, ingresos familiares, que tenemos muchos países en la región que son bastante precarios. Ahí se pueden ver las proyecciones del FMI, proyecciones totalmente en desarrollo, se han ido modificando sustancialmente al entender que quizás esta pandemia no son 2 o 3 meses, pueden ser 6 meses en forma intensa y los efectos del COVID en la economía pueden ser 2 años, no hay claridad, todavía no existe la vacuna, así que estas proyecciones obviamente pueden cambiar en 15 días, pero ya con la foto actual, donde se esperaba que esto fuera incluso un poco más corto, el FMI ayer declara que el escenario que veía de crecimiento, de rebote, que los economistas definen como esta V, o sea, bajar rápidamente, subir rápidamente, ya en el 2021 no se va a dar, va a ser quizás más una curva tipo U, o sea, vamos a tener un aplanamiento en el decrecimiento y después recién un crecimiento, pero si nos concentramos son en el 2020, los niveles de crecimiento bordean el 5%,
algunas regiones en el mundo, y para el caso de Latinoamérica un poco más del 5%. O sea, estábamos impulsando economías para tratar de volver a crecer, habíamos bajado bastante el crecimiento en el 2019 y lamentablemente este no es un freno solamente, sino que además es un fuerte retroceso. Aquí está el despliegue de los datos específicos para los países, los principales países de nuestra región y en ninguno, a lo más van a haber algunos que van a tener un crecimiento neutro, pero es un crecimiento neutro que si lo comparamos con el crecimiento que estaba proyectado es que haya de 5 puntos. Si comparamos con el crecimiento proyectado, en algunos casos esto podría llegar a ser hasta 10 puntos de crecimiento. Entonces la pregunta es, y tratando de entrar en el tema de esta conversación, cómo estas cifras económicas van a afectar a la industria del cemento. Hemos visto quizás los casos emblemáticos como la industria de la aviación, la industria hotelera, que se han visto totalmente afectadas y entrando en situación de quiebra empresas que eran inimaginables hace 3 meses atrás que tuvieran esa condición. Y la pregunta es si la industria del cemento va a vivir un proceso similar a ello, o quizá un proceso similar a la empresa farmacéutica, que obviamente ha tenido un repunte extraordinario, o la empresa o la industria de las comunicaciones por Internet, como el caso de esta misma plataforma que pasó de tener un consumo, o ha tenido un crecimiento de 300, 400%, porque hoy día prácticamente interactuamos con este tipo de herramientas. O sea, la industria del cemento, ¿dónde va a estar? Va a estar en el crecimiento, el decaimiento promedio, va a estar por sobre eso y totalmente impactada, o va a tener una buena noticia. Es parte de lo que quiero un poco reflejar en esta presentación. Para ello, ocupé una de las cosas que hizo un análisis, la revista del MIT, hizo un webinar, un taller y una encuesta, y desarrolló 3 preguntas que yo creo que son súper sensatas de hacerse en estos momentos, pensando en la industria del cemento, pero quizás entendiendo primero las respuestas de otras industrias que ya fueron evaluadas. La primera pregunta, la primera estrategia de una empresa debería decir, o debería preguntarse, tengo que seguir haciendo los mismos productos, pero con diferentes canales. O sea, esto se refiere a lo que yo hago hoy día sigue siendo útil en el día de hoy, pero la forma de distribuirlo, la forma de llegar al consumo, quizás cambie y tendré que modificar. Ese es un concepto de una estrategia 1, entender si mi producto es necesario, pero la forma de llegar al cliente cambia. Aprovechar mi infraestructura, o sea, seguir produciendo, pero entregar diferentes productos, o sea, aprovechar mi tecnología, mi desarrollo, mi capacidad de producir, pero con productos que sean bastante más alineados con la nueva situación de vida que estamos teniendo y no con la que teníamos ante la pandemia. Y la tercera estrategia es los mismos productos, pero fabricados con infraestructura diferente o producidos con infraestructura diferente. Por ejemplo, un caso que se analiza y que es sensible, y yo creo que es visible por cada uno de nosotros, que es el caso de los restaurantes, claramente cae en el escenario de estrategia 1. Vamos a seguir comiendo, estamos demandando comida, pero en vez de asistir a un restaurante hoy día, lo que estamos haciendo fundamentalmente es accediendo a esta alimentación vía el delivery. O sea, y los restaurantes han vivido una modificación. Es una modificación lamentablemente paliativa, no es que estén haciendo un gran negocio con esta modificación, pero por lo menos le da sobrevivencia donde hoy día, si no hacen esa modificación, si no cambian el canal, cómo se entrega la comida, que era presencial hace 2, 3 meses atrás y hoy día es por delivery, si no hacen ese cambio, obviamente la desaparición está a la vuelta de la esquina. Otra industria, por ejemplo, la industria farmacéutica, creemos, de acuerdo a estos estudios, se acerca más a la estrategia 2. La industria farmacéutica de los perfumes, fundamentalmente, las cremas, hoy día está con los productos sanitarios, como por ejemplo el alcohol gel y otros productos que son hoy día de una demanda altísima y prácticamente al precio que se venda se adquiere. Y la industria ha tenido una fuerte transformación porque tenía la infraestructura para fabricar químicos en formatos pequeños y los transformó desde la belleza o el glamour a productos de primera necesidad que sería hoy día la alcohol gel. Entonces, ellos han hecho esa transformación, tienen las cadenas, tienen la infraestructura y lo que han cambiado quizás es su escenario de productos, por lo menos durante este periodo de pandemia. La hotelería, que además, de acuerdo a esta investigación en la estrategia 3, mismos productos, o sea, no es cómo no ir al hotel y de qué forma puedo aprovechar el hotel sin estar en él, pero su infraestructura va a ser diferente. Sin duda, el periodo que se viene de vacaciones en Europa, el verano que se viene en Europa, va a demostrar cómo los hoteles hoy día van a tener que operar con unos volúmenes de espacio distintos, con una segregación. El hotel ya no va a tener quizá un casino
que reúna a todas las personas, una piscina en común. Toda esa transformación la va a tener que tener. O sea, el producto va a ser el mismo, buscar el relajo, el esparcimiento, pero la infraestructura va a tener que modificarse seriamente. Y un caso de ello más relevante que incluso la hotelería es la aviación. Viajar en avión va a ser necesario, va a seguir siendo necesario, pero estamos claro que la forma como lo hacíamos en el low cost que estábamos viviendo los últimos años, con asientos cada vez más juntos, con muchos vuelos, con mucha interacción en los aeropuertos de las personas, y además que ha sido el vector de contagio más importante de esta pandemia, va a tener que modificar grandemente su infraestructura. El viaje va a ser el mismo, pero la forma de hacerlo, los costos sin duda no van a ser los mismos. Otra industria que también he analizada y que se fue de la mano de Amazon, por ejemplo, Amazon no fue capaz de hoy día satisfacer la necesidad de distribución de productos y está convirtiendo empresas de transporte, taxi o otras empresas tipo Uber, la está reconvirtiendo en actividades logísticas de distribución, y aquí tú ocupas el mismo vehículo que quedó ocioso, que quedó sin acción, quien toma un taxi el día de hoy, pero sí se convierte en una cadena de distribución bastante eficiente, en un tamaño bastante móvil, bastante lógico para una ciudad, y están satisfaciendo la necesidad y está habiendo una fuerte reconversión a la línea, por ejemplo, de Amazon, de distintas cadenas de taxi, para convertirla en una cadena de distribución. Un caso emblemático, yo creo que este es un caso circunstancial, pero sin duda le dio mucha reputación y además solucionó un tema, es lo que pasa con la industria del automóvil, industria que obviamente cae en sus ventas fuertemente, en su fabricación, pero General Motors, por instrucción de su gobierno de Estados Unidos, se recicla durante este periodo a fabricar ventiladores mecánicos, que son de primera necesidad y que sabemos que son muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte para un enfermo COVID-19, y este tipo de industria ocupa su infraestructura, su tecnología, pero lo que en vez de fabricar en autos, hoy día lo que están despachando son ventiladores, y el número de ventiladores realmente es un número industrial, porque tienen esa capacidad, y obviamente vienen a solucionar un problema en muy corto plazo y de alta necesidad. Y otra de las cosas que yo creo que está en evolución, esto simplemente se aceleró, hoy día los productos electrónicos los vamos a seguir consumiendo, se nos van a seguir echando a perder los electrodomésticos, pero ya poca gente va a decidir ir a comprar esto a un retail, fundamentalmente esto va a ser comprado por plataformas digitales. Eso ya venía en un proceso de transformación, pero sin duda esto lo va a acelerar fuertemente. Entonces, con este análisis, la pregunta sería: la industria del cemento, nuestra industria, ¿podrá tomar el camino uno, mismos productos, o sea, vender cemento con diferentes canales? Yo no conozco un canal distinto de distribución de cemento que el masivo en camiones, en ferrocarriles o en barcos. No veo que exista una alternativa, no vamos a poder repartir cemento en drones o cosas por el estilo, así que yo creo que la estrategia uno no tiene que recuperarse la forma que hemos conocido por siempre la industria del cemento, como distribuir nuestros productos. Misma infraestructura y diferentes productos, tampoco veo que podamos fabricar cosas distintas hoy día al cemento en nuestras plantas, aparte que no hay un producto que fuera tan esencial como para hacer esa transformación. Lo único que en algunos países se ha consultado o se ha declarado como los no esenciales es si pueden dedicarse por este periodo de tiempo a los residuos COVID como una fuente de eliminación, aprovechando su tecnología de coprocesamiento, pero son casos circunstanciales y están muy lejos de ser parte del negocio. Es un servicio que podemos prestar, pero no es parte de una estrategia de cómo mantener nuestra industria a flote. Y el tercero, mismo producto, o sea, el cemento, pero con infraestructura diferente. No tenemos una lógica hoy día de cambiar nuestras plantas son bastante segregadas, el nivel de posibilidad de contagio es bajo, así que no es de las industrias que va a requerir por masividad de personas, por confinamiento, de modificar su infraestructura, y fundamentalmente tampoco estaríamos en la estrategia 3. Entonces, en este análisis, en realidad nosotros somos de los que nos deberíamos quedar con lo que hemos hecho siempre, esperar la demanda del producto, que está asociado a la construcción, que está asociado al crecimiento económico, y cuando eso ocurra deberíamos estar preparados para hacerlo en forma segura. Entonces lo que digo acá es que en general la innovación no va a estar en el negocio, la innovación fundamentalmente va a estar en entender cómo el COVID nos afecta fundamentalmente en nuestra actividad y cómo el decrecimiento económico también nos puede afectar. Entonces, en estos dos análisis que ahora voy a empezar a hacer, nuestra industria bajará su producción, eso es evidente, los resultados, las proyecciones económicas, ni siquiera las proyecciones, la realidad actual hoy día es que 60-70% de nuestros países en Latinoamérica han detenido todas sus actividades, entre ellos la industria del cemento, y las que están operando hoy día operan a una baja producción debido
a que tampoco la demanda es de las más altas y por razones evidentes. Entonces vamos a vivir una baja producción y eso debe ser un factor a considerar fuertemente en cómo la seguridad podría ser afectada por esa baja de producción, o la reapertura, donde no hubo baja, sino hubo cierre de plantas, la reapertura de las plantas, y también deberemos incorporar sin duda los riesgos de un riesgo biológico, que no tenemos costumbre de manejarlo en forma recurrente en nuestras plantas, pero este riesgo del COVID va a tener que ser implementado y en general nosotros hemos sido una cultura de seguridad asociada a los riesgos físicos, golpes, caída o riesgos químicos, quemadura con elementos clorados, por ejemplo, quemaduras químicas. O sea, esa es nuestra literatura, nuestra historia en controlar riesgos, pero estos riesgos de este tipo no, son bastante ajenos a nuestra realidad. Partiendo por los riesgos asociados al COVID, aquí tengo un resumen. Esta información obviamente va a quedar disponible después de esta presentación. Hemos hecho resúmenes de los principales documentos que se han publicado en tiempo récord. Realmente los documentos están apareciendo y hay un sinnúmero de documentos. En realidad hoy día la dificultad es limpiar qué documentos sirven más o qué documentos sirven menos, pero sin duda la UNICEF, UOMA Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo hacen un documento en conjunto buscando tener una visión de cómo enfrentar el COVID. Esto obviamente es una visión general, no es del sector industrial, menos del sector cemento, pero sin duda la calidad de la información es una línea base para entender cómo debemos reaccionar. Lo primero, se recomienda tener un plan de preparación a la respuesta. O sea, hay que entender que aquí evitar el contagio es una misión titánica, prácticamente imposible, por lo cual debemos saber cómo reaccionar. Y en el pasado, cuando reaccionábamos y enviábamos a una persona a un hospital porque tenía un accidente o una enfermedad, hoy día se nos va a hacer una situación trivial, porque los hospitales hoy día tienen su prioridad y tienen incluso están saturados para la atención al público en general, y nuestros propios accidentes del trabajo rutinario van a tener que ser abordados de una forma distinta. Y además incorporar cuando el accidente está asociado al COVID-19, porque incluso la forma como rescatamos a nuestros trabajadores, con nuestras cuadrillas internas, con los equipos de apoyo, no vamos a tener que modificarlo, ya no vamos a poder rescatar y asegurar una persona para un rescate en ambulancia en forma rutinaria, porque obviamente vamos a quedar expuestos, nuestros equipos de rescate van a quedar expuestos al COVID. Entonces, es una modificación en muchos de nuestros elementos de la respuesta. Tratar de mitigar todos los riesgos de exposición a los trabajadores, o sea, sin duda hoy día hay que hacer un diagnóstico completo de cómo cómo podemos llegar a ser contagiados en nuestros puestos de trabajo y buscar mitigar. Ese es un deseo, escrito con todas sus letras, pero por ahora es un deseo, no es fácil determinar todas las formas de exposición. Tener un plan en el caso que tengamos confirmados sospechosos, o sea, no empezar a improvisar en ese momento, entender que y creo que este ha sido un aprendizaje con complejidades, con debilidades, que si alguien es declarado enfermo en nuestro puesto de trabajo y hubo contagio cercano, perdón, hubo actividad cercana de otros trabajadores, todas las personas que han tenido este contacto cercano van a ser denominados sospechosos y tienen que ir a cuarentena. O sea, cuando hacíamos nuestras famosas reuniones de coordinación, de seguridad, de producción, hoy día podría ser justamente el momento donde nos contagiamos toda la planta y la planta quede sin ningún liderazgo para seguir operando. Entonces, no es solo preocuparnos del contagiado, sino que preocuparnos de dispersar de la mayor forma posible a los trabajadores para que en el caso que exista este contagiado y que entendemos que va a existir, minimizar el efecto cuarentena que va a tener que seguir las personas que han tenido contacto estrecho. Higiene, tenemos que tener sistemas de higiene a toda prueba y en todos los lugares de trabajo, y además buscar siempre el distanciamiento físico. O sea, creo que esas medidas son de autocuidado, son las medidas que corren no solo para la planta, sino que corren para el día a día, para el transporte, para todo lo que estamos desarrollando. Un siguiente listado de recomendaciones, instrucciones en las instalaciones de lavado a mano. O sea, no es solo esto pasa por poner equipos para lavar las manos en todos los puntos de trabajo, sino que además te clarísimas las instrucciones para que se haga esto efectivo y no sea incluso en el mismo punto de lavado a mano un punto de posible contagio. Entonces, una oportunidad se puede transformar en un problema y la diferencia en eso es que las instrucciones sean claras y estén bien determinadas. Disposición a desinfectantes para manos, no siempre vamos a tener la disponibilidad del agua y tenemos que entonces empezar a implementar como un MVP del equipo básico de un trabajador en nuestras plantas, tener el desinfectante, porque la disponibilidad del agua en nuestras plantas cementeras sabemos que no existe en todos lados y no tiene sentido que exista. O sea, no vamos a poder poner en cada piso una torre de ciclones, en una cantera, en los puntos de explotación, sistemas tan complejos como lavamos las manos
con un sistema de agua automático, con un desagüe y con una sanitización permanente, y muchas veces el desinfectante va a pasar a suplir ese tipo de actividades. Es una recomendación hecha. Mascarillas faciales y pañuelos de papel. Creo que la mascarilla facial para nosotros es un estándar, lo tenemos hace muchos años implementado, y además se confirma que nuestro tipo de mascarilla, el nivel de protección que entrega para lo que nosotros buscamos protegernos, por ejemplo, la sílice, es suficiente también para protegerse del COVID. Nuestro problema en este punto es que la mentalidad de la mascarilla está en el terreno y no en la oficina o salas de control, y eso es un tema que tenemos que empezar a implementar al interior de nuestros recintos, que antes siempre lo veíamos como un EPP recomendado para los sectores donde hubiera exposición, y ahora la exposición del COVID no es solamente en el terreno, sino que en cualquier parte donde exista personas. Limpieza de áreas comunes y superficie, se nos ha empezado a declarar como con complejidades, cosas que no eran complejas, los comedores, los ascensores, las puertas de ingreso, puntos que tenían mucha lógica, que nos juntaban en el pasado para controlar, para guiar la actividad, para tener cercanía. Hoy día son un punto de complejidad, por lo cual vamos a tener que mantener esos sectores, pero con condiciones sanitarias bastante distintas a las que conocíamos. Y los equipos de protección de personal adecuados, entender cuál es la mascarilla correcta. Por ejemplo, nosotros hemos usado guantes históricamente, y que obviamente es un EPP recomendado, pero ese guante se ocupa y tiene la función de terreno, de evitar un corte en la mano. ¿Qué pasa cuando la persona tiene que firmar algo en terreno? ¿Qué pasa cuando tiene que firmar algo en un libro de visita, etcétera? Desaparece el guante y desaparece la protección. Entonces, quizá hoy día vamos a tener que incluso algunas recomendaciones cementeras, ya no generales, usar doble guante, un guante quirúrgico como primer guante y un guante estándar de protección de seguridad para corte como segundo guante, y con eso poder tener la segunda protección. O sea, todo esto es más burocracia, más complejidad, pero es parte de los desafíos que tenemos que enfrentar. Bueno, se han sacado distintos documentos. Nueva Zelanda saca su documento asociado a la construcción y la alerta COVID, que se hacen cargo de mucho de lo que ya les conté, por lo cual no voy a entrar en detalles específicos, sino que les voy a entregar un resumen. OSA entrega una alerta, este organismo que gestiona la seguridad o las recomendaciones de Estados Unidos, también asociado a la construcción y sus puestos de trabajo. Gran Bretaña también hace un punto con respecto a la construcción. O sea, la construcción ya ha generado, y por razones obvias, por su volumen, por su despliegue, ha realizado bastantes documentos, y esos documentos son base para hoy día entender cómo debemos aplicar en el mundo cementero. Pero ya la industria del Canadá desarrolla, incluso la HIP también, en esta misma línea, desarrollan documentos especializados para la industria del concreto y con recomendaciones asociadas a la industria del cemento. Y también podemos encontrar en la página web de CEMEX un documento de casi más de 200 páginas de cómo enfrentar en la industria del cemento los efectos del COVID. Un gran documento, un gran aporte. De muchas otras compañías también existe, obviamente por el tiempo me limito a presentar algunos documentos que van desde lo general, la construcción, acercándose al cemento, al hormigón o al concreto, pero también la industria del cemento. En general se habla de cómo yo restringo acceso, cómo yo limito, cómo yo reduzco el flujo de personas para evitar el contagio, lo que se llama el distanciamiento físico, social, cómo se implementa desde la llegada, no es ni siquiera la llegada, desde el transporte de su casa al puesto de trabajo de nuestros trabajadores y la vuelta, porque hoy día en todos esos puntos tenemos que tener consideraciones. El concepto de higiene, se despliegan fuertemente los distintos tipos de higiene, cómo higienizo mi EPP, cómo higienizo mis zapatos, mis manos, mi ojo, y etcétera, tantas partes. Los EPP, las recomendaciones de los EPP existentes, que debieran ser modificados, más los nuevos EPP asociados al COVID, distanciamiento social, la recomendación que es más recurrente es mantener siempre 2 metros de distancia. Eso no asegura el no contagio, pero minimiza el riesgo, y es algo que debemos implementar. Obviamente, ¿qué pasa cuando yo tomo un chofer e incorporo sus pionetas, sus ayudantes en la cabina del vehículo? Obviamente pierdo esta distancia, entonces hay partes donde no lo voy a poder conseguir, pero hay muchas partes donde sí lo voy a poder conseguir. Visitas a clientes, nosotros despachamos nuestros productos a clientes o proveedores que nos visitan, tratar de evitarlo. Obviamente este periodo de tiempo, mientras no exista una solución estructural al COVID, no va a ser fácil mantener ese tipo de gestión. Y la respuesta a la emergencia, o sea, cómo atendemos a alguien que está contagiado y que además todo el personal que pudo haber contagiado. Ahí están algunas especificaciones de eso: control estricto de entrada al sitio, evitar aglomeración, etcétera, higiene, facilitar el lavado regular de manos, equipos de protección personal, evaluar equipos de protección personal, etcétera, con el otro listado de
La recomendación acá está lo del distanciamiento, acceso, descanso, retorno a forma segregada. O sea, ¿cómo hacemos en el punto 4? ¿Cómo hacemos que quizás no lleguen todas a las mismas horas y aplacemos las horas de llegada, algunos más temprano, otros más tarde, para evitar el punto de acumulación en la entrada y salida de las plantas, interacción con terceros, lo que ya les comentaba, y respuesta a la emergencia, que obviamente es un tema en desarrollo, y donde en realidad tenemos poco que hacer nosotros, y sí, pero sí tenemos que estar muy conectados con los sistemas de salud de nuestros países, de nuestras ciudades, porque en realidad la respuesta viene por ese lado, y lo que tenemos que tener hoy día es la claridad cómo activar ese tipo de respuesta. Con esto, una de las recomendaciones que también se hace es generar protocolos específicos. Yo he puesto en negro, por ejemplo, un protocolo de control de acceso COVID, comedor y áreas de descanso, un nuevo protocolo de cómo se mantiene la higiene, cuántas personas pueden estar dentro de un comedor, qué sillas se pueden ocupar, cómo desinfecto después que una persona come, etcétera. Por ejemplo, de salas de reuniones, cuáles son los protocolos en salas de reuniones por el efecto del COVID, manejo de documentos de registro. Este protocolo creo que va a tener que tener un gran despliegue en nuestras plantas porque habíamos fundado nuestra seguridad y mucha de nuestra gestión de control en tener registros firmados, entregar documentos a las personas, y hoy día es un vector de contagio. Entonces, ya incluso el lápiz que pasábamos para firmar una lista de asistencia a una charla o el derecho a saber los ricos que uno va a vivir, ese lápiz puede ser un elemento de contagio y quizá hoy día tiene que ser un elemento personal y no un elemento común. Entonces vamos a tener que implementar protocolos de documento, registro, y ojalá no tener que implementar y pasar a la digitalización. Pero eso es un paso que no es tan rápido y que no todas las compañías lo van a poder hacer en un periodo muy corto de tiempo. Bueno, eso es un pequeño resumen de los grandes documentos que hoy día están disponibles asociados a cómo controlar higiénicamente los riesgos del COVID y cómo reaccionar. Con respecto a bajar la producción en esta industria, ¿qué efectos puede tener? Asumamos que las economías van a caer un 5 o 6% y se estima que la construcción, de acuerdo a algunos estudios expertos, podría bajar un 10%. Estas cifras incluso pueden ser un poco benignas, considerando los escenarios actuales, pero son cifras que hoy día se manejan en los distintos análisis. ¿Cómo afectaría una baja en la construcción a la industria del concreto, a la industria del cemento o a nuestras actividades mineras? Sin duda podría afectar en el mismo porcentaje. O sea, eso es estamos anclados en el producto. Si no hay construcción, no hay concreto, hormigón. Si no hay hormigón, no hay cemento. Y si no hay cemento, no hay extracción de caliza. Así que no sería raro que las curvas se muevan bastante cercanas. Tampoco somos empresas o plantas que tengamos gran capacidad de acumulación de productos. No podemos estoquearnos un año de cemento y después despacharlo el siguiente año. Tenemos problemas de calidad y tampoco tenemos la capacidad de almacenar esos volúmenes. Entonces, en la práctica, estas caídas de la construcción se verán reflejadas muy rápido en nuestra producción, además de las ordenanzas locales. O sea, hoy día muchos países han paralizado la producción completa del país, por lo cual ni siquiera es una baja de producción, sino que es una paralización. Entonces, estos efectos los vamos a vivir. La pregunta es, con el COVID, que podemos ver una curva muy parecida al COVID, ¿cómo afecta el COVID o esa curva a la industria del cemento? Bueno, esta curva que está acá no es la curva del COVID, es una curva muy parecida a la curva que estamos viendo el COVID, sobre todo en Latinoamérica en estos meses. Esta es la curva de la producción de cemento desde el año 1926 al 2020. Quiero hacer un pequeño análisis para que entendamos cuántas veces hemos estado enfrentados a situaciones como la que estamos viviendo hoy día con respecto a la producción. Ahí están los números. La primera estadística que encontramos en este sentido es la estadística de 1926, donde la industria producía mundial de cemento 62 millones de toneladas. Hoy día una planta promedio de cemento en el mundo produce más o menos, de acuerdo a los papers de la ECA, 2 millones de toneladas de cemento. O sea, esto es, en ese momento habían 30 plantas de cemento. Obviamente había muchas más porque la producción de una planta de cemento en esa época eran 200.000 toneladas. Pero asumiendo con nuestro conocimiento actual, sería como tener 30 plantas de cemento, 40 plantas de cemento actual. Y esta es la curva de crecimiento de la producción de cemento, alcanzando un pic, superando los 4.000 millones de toneladas de cemento. O sea, si estuviéramos ocupando nuevamente, unitariamente, cuántas plantas son, y cada planta produce 2 millones, o sea, estamos hablando de 2.000 plantas de cemento son las que hoy día están produciendo el cemento que se consume en el mundo, de acuerdo a los datos de USGS, que es una base de datos global que maneja Estados Unidos, y la hacemos en review, porque tuvimos que hacer un empalme para esta estadística. Faltaban 3 años en la USGS, así que agregamos los datos de Semen Review y pudimos ver esta curva. ¿Cuántas veces hemos enfrentado caídas en la producción de cemento global? Lo que se habla mucho hoy día, la crisis del 29 en la Bolsa de Nueva York,
cayó un 20% de la producción, pero si uno mira los datos en específico, cae un 20%, pero ya 3 años después se recupera la producción antes de la caída e incluso después hay un crecimiento bastante significativo. O sea, fue una caída y tuvo una ventana de 3 años, para que más o menos veamos cómo fueron los efectos. Estamos hablando de otra forma de entender el mundo, estamos hablando que los países desarrolladores quieren consumir el cemento y no las economías en desarrollo. Bueno, en ese momento ellos eran economías en desarrollo, Estados Unidos, Japón, Europa, pero esa es una de las pocas caídas que hemos tenido en el principio del siglo XXI. También, perdón, 20, también el fin de la Segunda Guerra Mundial, que nos hace caer 9% al final de la guerra, obviamente ya no había recursos para nada, pero miren, prácticamente se duplica la producción en 1948. O sea, en general, si ustedes ven la historia, después de la crisis, la Gran Depresión y después de la Segunda Guerra Mundial, el cemento sigue siendo esencial para la reactivación. Entonces, como cuando veíamos la estrategia 1, 2 y 3 del MIT de este análisis, en realidad nosotros vamos a ser necesarios, y la historia sí lo ha ratificado, para la reconstrucción y obviamente debemos estar disponibles con nuestro producto porque es parte de fuente de trabajo y, por ejemplo, hoy día hemos determinado la falencia que tenemos en sistemas hospitalarios, infraestructuras hospitalarias y sin duda con los costos económicos que eso ha significado va a ser de la infraestructura que debiera empezar a surgir fuertemente en la región. Eso se espera. La famosa crisis asiática hizo caer solamente un 0,4% de la producción de cemento en el mundo. Esto, al analizar los datos en detalle, no voy a entrar en los detalles, es fundamentalmente porque pegó mucho al mundo occidental, Estados Unidos, América, obviamente, Europa, pero los países como India, China no se vieron afectados, e incluso la curva de crecimiento es astronómica, la que viene después es una curva exponencial de crecimiento, y la crisis asiática solo hizo caer un 0,4% de la producción mundial de cemento. Si miráramos los datos de Estados Unidos, de Europa, esta caída es bastante grande, pero no es el caso de la producción mundial. Y en estos últimos años, esas curvitas que se ven arriba es fundamentalmente la desaceleración de China, que se acelera el crecimiento en China, pasa de 10, 14, de 14 puntos, incluso en 2014, hoy día 10, incluso hoy día 6%, y eso tiene un efecto. China hoy día consume el 60% del cemento mundial, y obviamente esa caída afecta al crecimiento. Ahora, aún así, esa caída tiene márgenes del 0,4%, o sea, sigue. Entonces, cuando miramos la historia larga, desde el 1940 que nos enfrentamos a una caída del 9%, o sea, han pasado casi 80 años sin que la industria del cemento se haya visto estresada a bajar su producción en magnitudes cercanas al 5 al 10%. O sea, es algo que vamos a vivir y en general la seguridad, y quienes son de plantas saben que la seguridad nuestra se comprometía mucho en los proyectos de expansión, cuando construíamos las nuevas líneas de horno, los procesos de estresantes de cumplir con el despacho, de no parar los hornos, hacía ese estrés a que la seguridad se viera comprometida. Hoy día, sin duda, vamos a tener el otro estrés de cómo hacemos activar una planta que estuvo detenida 2, 3 meses, o cómo operamos una planta con 40% de producción. La reflexión es que la actual industria del cemento considera como pilar fundamental la seguridad y ha realizado los esfuerzos. O sea, hemos venido realizando esfuerzos y esos esfuerzos hoy día deberíamos materializarlos para que nos acompañen en esta reactivación. Que esa foto prácticamente es el estándar de un trabajador en nuestras plantas, y es un estándar que hoy día se le está pidiendo a la sociedad. O sea, nuestro estándar de protección personal aplica perfectamente con los estándares que hoy día está desafiando el COVID, por lo cual ahí yo creo que tenemos un capital. O sea, hemos acelerado un proceso de protección, obviamente por otros agentes, como la silicosis, la visibilidad, en el caso de la ropa de alta visibilidad, la protección auditiva. Hemos acelerado un proceso de protección a la salud de los trabajadores que hoy día debería ser un capital para adaptarnos al COVID. Pero esa no es la historia de nuestra querida industria. Aquí está la foto fundacional de un horno en Latinoamérica. Los primeros hornos de cemento Portland para fabricar cemento Portland en Latinoamérica parten en 1904, 1906, o sea, a comienzos del siglo XX, y la foto inaugural habla que la seguridad claramente no era el tema. Ahí lo más importante sin duda era que produjéramos cemento y generáramos trabajo, y la seguridad estaba muy por debajo y quizás era una palabra que no se conocía. Eso era a comienzo del siglo XX. Infraestructura, la más emblemática quizás en cemento en la región, el Canal de Panamá, tiene entre 5.000 a 20.000 muertos, ni siquiera se contaron bien los muertos, pero la cifra es astronómica. O sea, tener 20.000 muertos en la construcción de una infraestructura como el Canal de Panamá, que 100 años después se construye prácticamente sin muertos, habla de que la seguridad en la construcción, que es nuestra línea de ciclo de vida, ha cambiado y ha cambiado radicalmente. Esa es una foto de
no es de la inauguración, esto es una foto casi del comienzo del siglo, 1900, pero se inaugura en 1914 sin estándares de seguridad y obviamente la vida humana no era una prioridad. Esta foto es emblemática, icónica, y obviamente habla que la seguridad tampoco era un tema en Estados Unidos en el 1931, cuando se inaugura el Empire State, y si la seguridad no era en la construcción, tampoco era en el mundo cementero. Yo creo que tenemos un comienzo del siglo XX donde lo que importante era producir y el valor que agregaba el cemento al desarrollo, pero la seguridad no era parte nuestra. Ya a comienzos de los 70 empezamos a entender qué es lo que es una lesión o una enfermedad, que es la primera diferencia importante que hicimos en las plantas cementeras. ¿Qué cosas eran accidentes? O sea, que yo perdía mi capacidad por un evento instantáneo, automático, o qué cosa era una enfermedad que en el tiempo yo contraía algo que me deterioraba mi calidad de vida. Empezamos a diferenciar y al diferenciarlo podemos diferenciar los elementos de control. No es lo mismo evitar la silicosis que evitar, por ejemplo, la hipoacusia, que son enfermedades, que evitar accidentes por caída en altura o atropellamiento de equipos móviles. Ya la sistematización parte en el año 99 con la OSA 18001, que cómo implementamos las herramientas para ser efectivos, no solo porque está la instrucción ni el jefe mirando a los trabajadores, sino porque el sistema opera para evitar los accidentes. Y hoy día se materializa ese estándar con la ISO 45001. Pero gran parte de la industria cementera ya en el año 99 empieza a adquirir este tipo de sistematización para entender cómo administrar sus riesgos. O sea, hemos vivido una evolución, hemos pasado de lo importante que es producir a lo que es importante que es producir en forma segura. Y esa producir en forma segura nos ha entregado algunos antecedentes que hoy día son bastante necesarios entender, o sea, para tener una fatalidad, para tener estas malas noticias, los muertos que ocurrían por miles en el pasado, obviamente yo tengo muchas conductas riesgosas y hemos hoy día pasado de abordar la fatalidad como un evento único de seguridad, sino que empezar las conductas riesgosas. Y así hemos implementado estándares de trabajo en altura, de espacios confinados, etcétera, una sumatoria de gestión y de conocimiento, y que eso ha llevado a que las tasas de seguridad hayan bajado radicalmente en nuestra región. Lamentablemente, esto solo tengo que decir, no existe una estadística consolidada de seguridad. Yo tengo estadísticas parciales, pero prácticamente hace 20 años atrás se nos accidentaban entre 30 y 40 trabajadores por cada 100 trabajadores en un año, o sea, una tasa de accidentalidad del 30%, y hoy día esa tasa está en 3-4%, o sea, hemos bajado significativamente la accidentalidad, y al bajar la accidentabilidad, obviamente bajo la fatalidad, como una consecuencia en cadena. Así que hemos aprendido de nuestros procesos. Hay, como le digo, con 4 millones de toneladas de producción, hay 2.000 plantas cementeras, así que ese aprendizaje además lo hemos compartido y el rol de FICEN ha sido compartir este tipo de conocimiento. Pero, y así hemos tenido, hoy día tenemos elementos de protección personal, estándares de trabajo en altura, estándares de equipos móviles, espacios confinados, respuesta a la emergencia y otros estándares. Yo quería simplemente marcar en negrito algunos que creo que van a tener que ser modificados, obviamente el de protección personal, porque hoy día no solo la protección personal, el EPP es necesario en terreno, también en oficina, el estándar de trabajo en altura. Hemos visto, por ejemplo, ya sé de casos que por ocupar mucho desinfectante hemos terminado que la persona pierde la adherencia al caminar y se ha caído de equipos móviles, del techo de camión. Entonces, estamos agregando un riesgo que no teníamos, que es, habíamos trabajado mucho con los zapatos antideslizantes, pero hoy día al hacer la sanitización del zapato, perdemos en algunos momentos la adherencia y tenemos un riesgo. Estándar de equipos móviles, seguir reforzando, por ejemplo, o ser obligatorio, que nadie comparta la cabina de un camión, porque ese es un punto de estrecho de alto nivel de contagio. Por eso yo marqué algunos de los estándares y uno de los más importantes creo que es de energías peligrosas. Ahí hemos visto la energía peligrosa, la química, como les decía, los riesgos químicos en una planta cementera, sobre todo en un horno, en un laboratorio, en una planta cementera, y los físicos, la caída, el golpe, y hoy día vamos a tener que incluir los riesgos biológicos con el COVID. Tiene que ser parte de nuestra gestión incorporar los riesgos biológicos asociados al COVID. Entonces, tenemos que tomar nuestros estándares y no solo quedarnos con los protocolos de COVID-19, sino que ver cómo el COVID-19 puede afectar algunos de nuestros estándares de gestión que ya teníamos implementados y que nos estaban empezando a entregar buenos resultados. Bueno, la evolución de la seguridad, ya esto como para ir cerrando, en el pasado nosotros enfrentábamos el riesgo, así, el peligro, algo que nos podía dañar cuerpo a cuerpo. Y así tenemos la foto del Empire State, donde el tipo tenía el peligro de caída y se exponía al peligro porque en realidad era choro hacerlo y teníamos la mentalidad que era más rápido. Después fuimos evolucionando y nos pusimos los EPP y pensábamos que estábamos súper protegidos porque teníamos EPP y teníamos un casco que nos protegía cuando un cuerpo caía de altura. Pero si ese cuerpo pesaba 2 toneladas, en la práctica descubríamos que el casco nos servía prácticamente para identificar al trabajador que había sido afectado. Entonces, el EPP no era la solución. Después entendíamos que teníamos que tener barreras. Entonces, para no caernos de una parte, era mejor en vez de tener
un EPP o un apné, era tener una barrera física que evitara la caída, y ahí el peligro lo fuimos derrotando a poco. Al comienzo estaba muy activo y con una barrera pero la recomendación, obviamente, ideal era confinarlo, o sea, que ese peligro lo tuviéramos encerrado y prácticamente quien interviniera con él, como puede ser una sala eléctrica, solamente entrar con todos los mecanismos de protección, con los bloqueos energéticos, y no tuviéramos a todo el personal expuesto. Pero sin duda la gestión que estábamos buscando es eliminar el peligro, o sea, sacarlo de nuestras operaciones. Si había un trabajo en altura donde yo tenía que cambiar un foco a 4 metros de altura, pero ahora yo podía pivotear el foco y cambiarlo a nivel de piso, obviamente era una forma de evitar el trabajo en altura. Clásico en nuestra actividad que teníamos los silos, los instalamos en la planta y después los pintamos, y alguien dijo, ¿por qué no pintamos los silos a nivel de suelo y nos evitamos el trabajo en altura? O sea, muchos de esos riesgos no los dejamos de combatir por poder, sacamos los EPP, sacamos las barreras, dejamos el elemento y lo terminamos eliminando. Lamentablemente, bueno, y esa evolución ha sido, como lo vimos desde el comienzo de la operación, que no teníamos en 1996 prácticamente tan de seguridad, y estábamos llegando a muy buen desempeño. La industria en general en los países de Latinoamérica es referente en seguridad, y estábamos logrando llegar a esta etapa entre tenerlo atrapado el peligro o tenerlo prácticamente hacerlo desaparecer. Lamentablemente yo creo que el COVID nos pone acá de nuevamente. O sea, el COVID nos va a hacer recorrer nuevamente este camino de cómo enfrentar el riesgo. Bueno, ya para terminar, estamos prácticamente justo en el tiempo para dejar el paso a preguntas. Mis recomendaciones, debemos mantener los resultados alcanzados, creo que ese es un capital de la industria del cemento. Esta foto la saqué en marzo, mi último viaje que pude hacer antes del confinamiento, y es una planta de una SEM en Perú, que realmente al recorrerla uno ve que los riesgos están controlados, que en la práctica uno se siente seguro, incluso se siente más seguro quizás en una planta de cemento hoy día que en muchas de las calles de Latinoamérica, y eso habla muy bien de nuestra cultura. Esos resultados no podemos hoy día perder el foco, porque es cosa que nos desconcentremos unos minutos para que ocurran los accidentes que teníamos en el pasado. ¿Qué accidentes? Los de alta gravedad, por ejemplo, las caídas en altura, por ejemplo, atrapamiento en equipos móviles, atropello, energía peligrosa. O sea, debemos seguir con la cultura de seguridad que tenemos y obviamente hacer una adecuación con respecto a los nuevos riesgos COVID. Planificar con nuevos criterios la mantención. Esto es prácticamente recurrente. Sabemos que la operación no va a ser el gran problema por el COVID en nuestras plantas, pero sí las mantenciones. Muchas veces nuestras mantenciones, que son mayores, significa traer expertos internacionales, ya no van a poder llegar, quizás vamos a perder conocimiento, expertise para hacer estas mantenciones. Ya entrar un horno, que es un espacio confinado, que entrábamos cuadrillas de 40, 50 trabajadores, quizás no van a poder entrar los 40, 50, vamos a tener que entrar segregados, porque si cae la cuadrilla de ladrillo del horno cementero, obviamente la mantención que duraba 30 días dura 60 días, porque tiene prácticamente 14, 15 días de cuarentena y la recuperación de eso. Si cae toda la cuadrilla, entonces vamos a tener que tener cuadrillas segregadas. Si alguien se contagia, no contagia a todo un equipo crítico en una hoja de ruta, en una planificación de una mantención. Modificar la respuesta a la emergencia, o sea, ya no podemos rescatar a nuestros trabajadores, lamentablemente, porque si está con potencial COVID, no lo podemos enfrentar con los EPP laborales, teníamos que tener EPP diferenciados. ¿Qué pasa con esa ambulancia y hacia dónde lo llevamos? Entonces nuestra respuesta de emergencia convencional para accidentes tradicionales o para eventos COVID debe ser revisada y actualizada a la brevedad, así lo piden todos los organismos internacionales. Implementar los protocolos COVID cuando sea necesario. Yo les mostré un listado de 30, 40, no creo que sean todos necesarios, eso es una referencia, pero hay algunos que eso sí son muy necesarios. Por ejemplo, alguien que tiene el contagio, cómo se recupera su actividad en la planta, cuándo se da por liberado el contagio para que pueda integrarse a las labores. Evitar los espacios de confinamiento. Nosotros tenemos estándares, incluso de espacios confinados, cuando entramos a un molino, cuando entramos a un horno, a una bomba flu. O sea, tenemos espacios que vamos a tener que reformular la forma de trabajar en esos espacios confinados, y además los confinamientos sociales, como pueden ser los vestidores, como pueden ser los casinos. Reducir el uso del papel. Creo que esto va a ser uno de los cambios radicales, porque nosotros habíamos basado mucha gestión de seguridad y de producción en el registro, en la firma, en el documento. El papel era parte de la gestión, lo que fue una solución del siglo XX. Ya veíamos que no era la mejor solución del siglo XXI, y creo que este es uno de los momentos donde podemos reducir significativamente esto, en la medida que nos podamos cambiar a herramientas tecnológicas, como por ejemplo puede ser nuestro celular, que con él podamos hacer una firma electrónica y otros registros. Esa es una transformación que igual tenemos que vivirla, y mientras antes la hagamos vamos a tener los beneficios. Y por último, yo creo que pongo dos grandes puntos de recomendaciones.
incorporar los riesgos asociados al COVID a los sistemas generales. O sea, no verlo como un tema de riesgo biológico asociado a la enfermedad o al contagio COVID, sino que incorporarlo a cómo me afecta el trabajo en altura, cómo me afecta a otras enfermedades como la silicosis, qué interacción puede tener, cómo nos puede beneficiar o perjudicar. Y lo último, y que yo creo que lo dejo al último porque lo quiero decir con mucha fuerza, reforzar el autocuidado. Hoy día hemos perdido supervisión y vamos a seguir perdiendo supervisión porque no podemos estar todos tan agrupados. Entonces, tenemos que seguir con nuestro proyecto, que los trabajadores son los principales líderes de su propia seguridad y de sus compañeros. El autocuidado, que lo entendíamos como una necesidad, pero que todavía lo subsidiamos con el jefe controlando, con el supervisor controlando. Las cámaras no van a suplir eso. Entonces, lo único que va a suplir la pérdida de control necesaria en estos tiempos va a ser que la persona entienda. Y creo que así, lo que sí podemos aprovechar, que hoy día la cultura del autocuidado es bastante más doméstica, porque estamos todos los días en esto con el COVID, y quizás aprovechar esa misma energía para reforzar el autocuidado en nuestra operación. Bueno, esa era la presentación. Muchas gracias. Espero que se haya escuchado bien y que haya sido un aporte. Y no sé si tenemos espacio para preguntas. Ricardo, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a dar inicio al módulo de preguntas. Recuerden que las pueden ir formulando a través del panel que está ubicado al lado derecho de sus pantallas. Bueno, Ricardo, tenemos una primera pregunta. La hace Gabriel Pacheco. ¿La baja de producción afectará los presupuestos de mantenimiento y nuevos proyectos para el 2020 o aprovecharán las plantas para mejorar sectores de la planta que necesiten atención? Esa pregunta está bastante bien hecha. De hecho, fue quizás la primera pregunta que hice conversando con un gerente de mantención. ¿Cómo va a afectar el presupuesto? Va a tener, yo creo que, dos factores. Lo primero, hoy día quizás no va a poder realizar las mantenciones con los tiempos que tú tenías antes, y eso va a afectar la producción, por decirlo así, porque los repuestos no van a estar como tú quieras, las cuadrillas van a tener que tener una segregación y los tiempos van a ser mayores. Pero también con la baja de producción vamos a tener tiempos mayores para hacer las mantenciones. Yo creo que el primer cambio de paradigma es que la mantención no tiene que ser como en el pasado en el mínimo tiempo posible, sino que tiene que ser la mantención correcta asociada a los niveles de despacho proyectados. Si los despachos van a bajar un 20%, un 10%, obviamente va a abrir un espacio mayor de mantención donde podemos segregar las actividades y tener quizás menores costos optimizando los recursos. O sea, ya no quizás no tener 3 cuadrillas, sino que con una cuadrilla en turnos días hacer las actividades. Esto es un tema en desarrollo y obviamente va a depender de los recursos. Hay países que dependen muy fuertemente de importación de repuestos y van a tener problemas. Hoy día yo creo que trasladar una pieza va a ser carísimo. Nuestras piezas no son menores, no las podemos mandar a pedir por AliExpress ni por Amazon. Y obviamente hoy día todo ese transporte va a ser mayor, pero las condiciones de los trabajadores, el reciclaje de trabajadores, y creo que otro efecto importante que se está viviendo bastante, y creo que muchos de los que están en planta, es que hoy día hay mucho personal sin trabajo, de otras industrias, de otros procesos, y obviamente la mano de obra calificada que genera, por ejemplo, la minería en Perú, en Chile, va a ser un beneficio hoy día para las actividades de la industria cementera, que en el pasado eran prácticamente costos inasequibles y hoy día podrían bajar los costos. Yo creo que esto es en evolución, pero creo que lo más importante es que la planificación tiene que estar asociada a los tiempos de planificación, que finalmente va a determinar los costos, tiene que estar asociado a las proyecciones de despacho. No corramos con una mantención donde la planta puede que tenga que seguir parada 3 meses más por el tema COVID. Ricardo, nos pregunta Fernando Torres, ¿cómo cree que afectará la producción de cemento la alternancia de los horarios de trabajo para evitar aglomeraciones? Bueno, yo lo que he conocido en mi experiencia en planta, en general, nosotros hemos ido a una modernización de planta, que en la práctica las personas críticas son pocas. O sea, hoy día que uno no opere con salas de controles centralizadas, que el estándar en Latinoamérica, no tengo la cifra disponible acá, pero yo tengo las cifras por la gestión que hacemos en la captura de eficiencia, de cómo hemos ido eliminando los hornos largos, hemos ido eliminando los procesos semihúmedos, y en la práctica estamos operando hoy día con hornos de última generación, con salas de control centralizadas. Obviamente, si tú mantienes una cuadrilla de operarios para el horno, que pueden ser 3, 4, hemos bajado a esos niveles la operación de un horno, obviamente no debería afectar esa segregación. Donde nos va a afectar la segregación, yo creo que fundamentalmente en el punto anterior, en las mantenciones. Yo creo que ese es el punto donde el teletrabajo no funciona, obviamente, y la segregación es compleja porque sabemos que una mantención mayor de un horno puede incurrir en 500, 600 trabajadores por especialidad, por volumen de actividades, y ese va a ser un tema complejo. Yo creo que la operación no se va a ver complicada y te lo puedo confirmar porque
en Chile con la baja de producción, la industria cementera no paralizó, está paralizada, no ha paralizado ningún día, y han podido seguir operando los hornos, y se han habido detenciones porque el mercado ha hecho bajar la demanda, pero no porque los hornos no puedan operar al 100% con menos dotación. Yo creo que la operación, por el nivel de tecnología que tenemos, se va a mantener, la complejidad la vamos a tener en los procesos de mantención. Ricardo, pregunta Paulette Cristina Romero. ¿Qué desafíos tiene el sistema SIG, Sistema Integrado de Gestión en la Industria del Cemento bajo el contexto COVID? Yo creo que los desafíos de los sistemas integrados, a mí me tocó implementar seguridad en algún momento, medio ambiente en otro, y participar en el de calidad. Eran sistemas donde se hacían diferenciados, y este fue un comentario de un auditor que yo siempre lo ocupaba, era fundamentalmente porque el dueño de la planta no tenía experiencia en los tres temas. Entonces tenía un líder en seguridad, un líder en medio ambiente y un líder en calidad. Finalmente yo creo que alguien que sea hoy día un líder del siglo XXI de la planta de cemento, el líder, el gerente de operaciones, gerente de planta, como se llame, tiene que tener esos tres pilares integrados. Porque hoy día una planta que no opera en forma segura va a terminar paralizada. Hoy día el COVID te paraliza sanitariamente la planta. Si se contagian las personas y no tuviste ningún mecanismo de control, hoy día interactuar mal con las comunidades por contaminación paraliza plantas, y lo hemos visto recurrentemente en muchas operaciones, y no necesariamente cementeras, sino por ejemplo actividad minera en los países andinos, y el tema de calidad, o sea, no cumplir la calidad con el cliente también mata el negocio. Yo creo que hoy día tenemos líderes que tienen que tener esos tres capitales, y creo que los sistemas integrados, más que el sistema, que los papeles, que los documentos, es que el liderazgo tiene que estar integrado, y que hoy día un líder de una planta cementera, un líder cementero, tiene que entender que si no cumple estas tres características, si no están integradas en el negocio, no hay negocio. O sea, ya no hay negocio produciendo más rápido, pero sin seguridad. Ya no hay negocio produciendo más barato, pero contaminando el medio ambiente. Entonces, yo creo que esto va a terminar de reforzar ese liderazgo, y los sistemas obviamente van a ser un instrumento para ese liderazgo, pero son el instrumento, no son esencialmente el corazón del liderazgo. Nos pregunta Héctor Villalobos. ¿Hay alguna recomendación sobre manipulación de cemento envasado en envases de papel? No, de lo que yo he detectado no hay recomendación, y creo que hoy día uno de los grandes problemas del cemento envasado en papel, el gran problema es cómo lo vamos a despachar. Nosotros estamos tenemos normalmente dos canales de despacho, que es el cemento granel. Si tú piensas en un cemento granel que llega a un silo, el mismo chofer se autocarga el camión y lo entrega a un cliente que nuevamente es un silo, prácticamente no hay interacción con nadie en ningún punto. O sea, la segregación, el confinamiento, todo se cumple en la medida que los estándares se apliquen de forma correcta. No hay problema tecnológico para cumplir. En cambio, en el saco de papel tenemos el siguiente problema: ¿cómo llevamos a los acompañantes para descargar el camión que lleva saco? Entonces, de las grandes actividades manuales que ya nos quedan en nuestras plantas, y hay que entender que, por ejemplo, Centroamérica, hoy día el despacho en sacos de papel está en un 60-70%. Los países industrializados, China hace un año dijo que no más saco de papel, todo a granel. Nosotros tenemos una realidad de esto, y uno de los grandes problemas que no tiene respuesta hoy día es cómo vamos a llegar a los que se denominan pionetas, en una cabina donde los vamos a confinar con un chofer, con una alta posibilidad de contagio. Yo creo que más que la recomendación del saco de papel en sí, si tiene un contagio, si es un vector, el problema es el confinamiento, que no lo vamos a asegurar al distribuir este tipo de productos. Richard Alca nos pregunta. ¿Los protectores de respiración no impiden que se puedan contagiar COVID debido a que las válvulas dejan salir libremente la exhalación? ¿Qué recomienda al respecto? Yo, esto obviamente no soy especialista en temas de EPP específicos a sistemas de respiración, pero el N90, que es uno de los protectores más recomendados para lo que es silicosis, sí asegura fuertemente el no contagiarse con COVID. O sea, tenemos un respirador. El gran problema del respirador, que técnicamente puede cumplir esos criterios, es qué pasa cuando la persona se saca el respirador, qué pasa. De hecho, los EPP que ocupan hoy día los especialistas médicos que están en los hospitales son de la más alta calidad y evitarían cualquier contagio, los que parecen astronautas, por decir así. El problema del contagio en los hospitales, de la gente que atiende a salud pública, no está haciendo en el uso de EPP, es al final del turno, en las actividades sociales donde se reúnen, obviamente cansados, tristes por todo lo que están viviendo, se reúnen, toman el café y se terminan contagiando.
Yo creo que los EPP cementeros, nada asegura el 100%. Dije al comienzo, aquí de esta presentación hay mucha incertidumbre, estamos viendo cómo hacemos esto, pero por lo que me contó un especialista hoy día, el N90, que es el EPP asociado a la silicosis, sí genera la protección. Pero el problema nuestro es que ese EPP es un EPP de terreno, fundamentalmente, donde está disponible el polvo que puede generar sílice, o sea, que tiene sílice, que puede generar silicosis. ¿Y qué pasa con ese mismo trabajador cuando entra al camarín, cuando entra a la sala de cambio o a la sala de control? Así que yo creo que hoy día es un tema en desarrollo, pero los criterios de los EPP que estamos manejando sí cumplen, pero el uso al 100% es algo prácticamente más complejo que si tiene algún margen de error en los EPP y su forma de uso. Nos pregunta Marilyn Chumpitas, ¿qué recomienda para hacer sinergias con las empresas contratistas en la prevención y control del COVID-19? En muchos de nuestros países, no en todos, nosotros somos responsables de la seguridad de los contratistas en nuestro puesto de trabajo. O sea, tenemos la responsabilidad, ni siquiera es una buena voluntad y todo. Así que hoy día, pero tenemos la responsabilidad, pero sin poder tener control directo. El estándar de manejo de contratistas es un estándar que se viene trabajando en la industria del cemento hace más de 15 años, porque hace muchos años que hemos externalizado servicios. En los años 60, una industria cementera tenía incluso maestranza, o sea, preparaba los repuestos, tenía el equipo cuadrilla de mantención, tenía la gente de la guardia, tenía la gente del aseo, la gente del casino. Todo eso era personal interno. Muchas de las fotos que conocemos, de gran parte de las industrias que yo he conocido, de las plantas, esa era su realidad. Y fuimos externalizando y obviamente fuimos viendo el problema de tener que ser responsable, pero sin tener el control. Yo creo que las empresas que ya hayan resuelto eso, el COVID va a ser simplemente más de lo mismo, o sea, cuáles son las directrices, cuáles son los prohibidos, qué cosas no se pueden hacer en una planta y qué cosas están obligados a hacer siempre en una planta y va a funcionar. Cuando hemos sido muy subsidiarios, cuando hemos estado arriba de ellos porque realmente no tienen el nivel, obviamente nos han generado bastante accidentabilidad y hoy día nos van a generar bastante complejidad para enfrentar el COVID. Entonces aquí se van a ver los resultados de las culturas maduras de seguridad y se va a ver la importancia de las empresas que no hayan hecho ese proceso de tener contratistas de calidad, autosuficientes y que cumplan todos los estándares, van a tener que pasar eso, van a acelerar el proceso de la calidad del contratista. Yo creo que es un gran tema, yo creo que es una muy buena pregunta, y por ahora, generalmente uno tiene que remitirse a los temas legales, y en general los temas legales en Latinoamérica es que somos responsables, pero ellos tienen que tener el control porque no podemos ser una mano de obra artificial externalizada manteniendo el control. Entonces, ese tema legal lo va a hacer. ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son los prohibitivos? ¿Cuáles son los obligatorios? Y ver cómo los cumplen. Yo creo que esto va a hacer evolucionar la calidad del contratista, porque sin duda, si un contratista se contagia y no cumple nada, y pensemos en contratistas que no eran críticos y ya son críticos, el contratista de la alimentación. O sea, si se maneja mal el casino y todos almuerzan en el casino, vamos a estar en un gran problema. Bueno, Ricardo, con esta pregunta finalizamos el webinar. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo e interesante charla. Esperamos que haya sido de gran interés para todos. No sé si tienes algún comentario final que hacer. No, o sea, muchas gracias a las personas que me colaboraron en hacer esta presentación. Creo que el tema de la seguridad es un tema que no hay gurú, no existe, y tampoco existe la bolita mágica para entender qué es lo que va a ocurrir, y menos en una situación como la que estamos viviendo hoy día. Y esta presentación en general se la debo a todas esas personas que me ayudaron desinteresadamente a compartir sus conocimientos, a entender cuáles son sus problemas, porque en seguridad yo creo que más que los partidos que se ganan, muchas veces más importante los partidos que se pierden, y de los errores donde más se aprende, y sigue siendo un área donde las personas que trabajan en las empresas de cemento no tienen ningún problema en compartir lo bueno de la gestión y lo malo, y ese aprendizaje es valioso, porque si de algo malo podemos aprender y evitar un accidente o una enfermedad, hemos avanzado un paso hacia adelante en seguridad. Así que agradecerle a ellos y agradecerle el tiempo a cada uno de ustedes, y esperar haber sido un mínimo aporte en toda esta situación tan especial que estamos viviendo, y obviamente el mensaje cuídense y autocuidémonos, porque hoy día ni siquiera es un mensaje en una planta de cemento o en un equipo de transporte, sino que es un mensaje del día a día. Bueno, Ricardo, nuevamente muchísimas gracias.
A continuación verán en pantalla la programación de los siguientes webinars en los cuales esperamos contar con su participación a las 10 de la mañana hora Colombia. El webinar del próximo miércoles 27 de mayo estará a cargo del señor Roberto Hermosilla, gerente corporativo de salud y seguridad ocupacional en Cementos Progreso Guatemala. En este webinar nos hablará sobre los indicadores predictores para alcanzar un óptimo desempeño en salud y seguridad adicional. Para el 3 de junio tenemos programado el webinar titulado Retos para la construcción industrializada con elementos prefabricados de concreto, que será dictado por el señor Alejandro López, director técnico de la Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Concreto, ANDC. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades FICEM y las noticias de actualidad de la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver quedará disponible en la página web de la Federación a partir del 25 de mayo. Una vez finalizado este webinar, les aparecerá una encuesta de satisfacción. Les agradecemos 2 minutos de su tiempo para responderla. Desde FICEM les agradecemos nuevamente su participación y asistencia en este webinar. Posteriormente se estará compartiendo con ustedes el respectivo material vía correo electrónico. De nuevo, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.